Alto y claro. El espacio de participación ciudadana en el que usted puede decir lo que piensa. Un espacio para reflexionar sobre los más diversos temas. Alto y claro. Su opinión es muy importante. Buenos días, bienvenido a otra emisión de Alto y Claro, el programa donde siempre analizamos el panorama de la COVID-19 en este territorio del oriente de Cuba. Yo le invito a que esté con nosotros porque por una hora se mantendrá muy bien actualizado. Acompáñenos. Alto y claro. El espacio de participación ciudadana en el que usted puede decir lo que piensa. Un espacio para reflexionar sobre los más diversos temas. Alto y claro, su opinión es muy importante. Cuba acaba de reportar hace solo una hora la realidad del país en medio de la COVID-19. Hoy vivimos el día 81 de que comenzara esta pandemia y se reporta la segunda cifra más alta en varios días, 20 casos, todos ellos de La Habana, y ya el país tiene 2.025 contagiados por esta peligrosa enfermedad. Hoy lamentamos el fallecimiento de otra persona y ya son 83 los decesos que registra nuestro país, pero se mantienen las altas clínicas, también las altas epidemiológicas en el territorio nacional. Y nosotros proponemos que usted conozca qué pasó con el paciente de Amancio, uno de los últimos que tuvo reportado como enfermo a la COVID-19 en este territorio. Establecemos comunicación con la colega Bárbara Borrás. Durante más de 20 días, las tensiones aumentaron en la vida de Félix Mensonet. Este amanciero ingresó en la sala de ira con síntomas que apuntaban a un contagio por el SARS-CoV-2. De inmediato, el personal especializado del Policlínico con servicios de hospitalización, Luis Aldana Palomino, realizó todo el tratamiento para la enfermedad. Así, llegó al hospital de Holguín, donde, según él mismo refiere, guarda un agradecimiento eterno por la atención recibida. Asimismo, fueron aislados 47 contactos, entre ellos su hija y nieta, quienes resultaron negativos a las pruebas aplicadas. Este fin de semana, en el reparto El Batey de Amancio, vecinos y personal de salud recibieron al guerrero que desafió a la COVID-19. Entre emociones y muestras de cariño, pero respetando el aislamiento físico, Félix volvió a sonreír entre los suyos. Anécdotas y experiencias lograron el intercambio con los presentes, a la vez que hicieron renacer su anhelo por la mecánica desde el taller del partido en la más occidental de las localidades tuneras. A su vivienda no faltan las visitas de directivos de salud que se preocupan por la evolución de este paciente, que llegó al municipio con prueba de PCR negativa al alta, así como el tratamiento para aplicar en casa. Hoy Félix disfruta de la estancia hogareña. La inocencia de su nieta hace que su felicidad se mantenga viva y la esperanza de volver a intercambiar con la sociedad en unos días es permanente. Ahora solo queda la alerta a todos a quedarse en casa y a mantener el aislamiento físico para, más temprano que tarde, darnos ese abrazo que, al igual que Félix, todos anhelamos. Muchas gracias, Bárbara, por contarnos la experiencia. Y claro que estamos muy felices por Félix, pero también por la señora Delia, manatiense, que también fue dada de alta. Por tanto, Las Tunas en estos momentos ya no tiene pacientes hospitalizados por COVID-19. Recordemos que el territorio reportó 17 casos, entre ellos un fallecido, y ya la mayoría está de alta clínica, también de alta epidemiológica, y nos acompañan esta mañana el doctor Gregorio Antonio Pérez Héctor, el subdirector de Salud Pública en nuestra provincia, para actualizarnos un poco de las valoraciones que se han hecho en el territorio de la COVID-19 y realmente cómo se prosigue con la vigilancia clínico-epidemiológica. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Reiterar los buenos días a Darleti y a los presentes en el estudio y al pueblo de Las Tunas que nos asiste hoy. La situación epidemiológica en nuestra provincia se mantiene estable, como usted lo decía. Hoy tenemos nuestros 16 casos, felizmente con su familia de alta clínica. De ellos 14 ya tienen alta clínica epidemiológica, es decir, ya complementaron los 28 días y con sus 2 PCR negativos, el de que se realiza a los 14 días y el que se realiza evolutivo a los 28 días para darle el alta epidemiológica. Nos quedan 2 pacientes que por fecha, es decir, hasta que complete los 14 días, no se debe realizar el segundo PCR. Cuando se le da el alta epidemiológica ya pueden insertarse a la vida social, sí, ya, sin dificultades. Sin dificultades, así mismo.
Ustedes mantienen una vigilancia clínico-epidemiológica, doctor, y hoy sé que ya se disminuye la cifra de pacientes sospechosos a COVID, hemos mantenido varios pacientes aislados, permanecen otros como contactos de viajeros, también de casos sospechosos que tuvimos. Coméntenos. Hoy la provincia mantiene en el centro de aislamiento la Universidad Lenin 79 personas aisladas. De ellos la mayoría son de La Habana, 63 provenientes de la provincia de La Habana, 8 de Matanzas y 4 de Mayabeque. Mantenemos también aislados 2 viajeros internacionales aún en el campismo del Cerro, que están pendientes de realizar el PCR para darle su posible alta en caso de que dieran negativo ya. Decirle que cifra importante, la provincia ha realizado 3.447 PCR y de ellos el 96% ha sido a personal de las tunas, es decir, a tuneros, que es un % significativo, y de ellos, bueno, usted sabe ya, bueno, los 17 casos que hemos tenido positivos. Esto representa una tasa de 3,18. Los municipios que más han incidido y que están por encima de la tasa provincial ha sido el municipio de Puerto Padre, Menéndez y Manatí en este caso. Decirles que hoy se enviaron al laboratorio de Santiago de Cuba 46 muestras. Ya tenemos pendientes 114 muestras, 68 que fueron enviadas ayer y 46 de hoy. Están pendientes a que lleguen los resultados de hoy para poder continuar las labores acá de altas en nuestro centro. ¿A quiénes vigilan en estos momentos desde esta perspectiva, una vigilancia clínica, epidemiológica? Bueno, mantenemos la vigilancia sobre todo a las enfermedades respiratorias agudas, como hemos venido haciendo en todo el trayecto, es decir, los 81 días, como usted decía, hoy de la epidemia acá en la provincia, y mantenemos también la vigilancia en los grupos de riesgo, es decir, sobre todo aquellos viajeros que provienen de las provincias que hoy mantienen una alta tasa de incidencia de casos COVID, como la provincia de Matanza, Villa Clara, La Habana, que todavía continúa manteniendo una alta incidencia de casos positivos, y ahí centramos la vigilancia también en aquellos grupos poblacionales, como en los hogares de ancianos, en el centro de deambulantes, que se ha realizado también acá el estudio. Hasta ahora todos han sido negativos, y mantenemos la vigilancia también en la población general, sobre todo con la pesquisa activa que mantenemos con los estudiantes, trabajadores del sector que están ubicados fijos en nuestros consultorios, así también como la autopesquisa, que se mantiene también aún vigente, y que también por indicación de nuestro ministerio la vamos a ir utilizando. Es decir, es una herramienta que llegó para continuar también con el tema de la arbovirosis, que también mantenemos la vigilancia. Es el pesquisador virtual al que se refiere el doctor Gregory, y que ha sido muy eficiente una vez que las personas asimilaron que no era una herramienta para probar, sino para utilizarla con responsabilidad. Cada día se pesquisa una cifra superior a los 150.000 tuneros, y ayer nosotros seguimos a diario este dato, y ayer más de 165.000, es decir, ascendió. En esa pesquisa se logra detectar los síntomas respiratorios, los propios sospechosos a la COVID-19. Pero a mí me llama la atención, doctor, porque como digo, seguimos a diario este tema, que la mayoría de los pacientes que resultaron positivos a COVID-19 en Las Tunas tenían una conducta asintomática, y también muchos de los casos no se logró demostrar la fuente de infección, y nos incorporamos a la cifra superior a 70 casos que tiene el país, que no ha podido detectar cómo se enfermaron. Realmente ustedes han hecho una interpretación, imagino, de estos elementos. ¿Qué ha pasado en Las Tunas? Es real, por eso creo que el énfasis que el profe Durán y que la dirección del país, nuestro ministerio, ha hecho énfasis en que continuamos manteniendo las medidas de protección, el uso del nasobuco, el aislamiento, el no estar aglomerado en estas situaciones, sobre todo las colas que realmente van a continuar. Es imposible que se pueda eliminar totalmente, por eso que debemos mantener, porque realmente aún tenemos un alto por ciento de pacientes asintomáticos circulando en las calles, que no sabemos quién puede o no estar portando hoy el virus. Por lo tanto, las medidas de protección es lo más importante hoy mantenerlo. Y entonces decirles que, bueno, como ya la población sabe, en un primer momento, ya a inicios de
de mayo se hizo un estudio poblacional de cero prevalencia que se está realizando en todo el país, donde en el caso de la provincia de Las Tunas fue escogido el municipio de Manatí y el municipio de Las Tunas en 9 consultorios a población a estudiar, y que ya el día martes comienza la segunda fase, donde en esta fase igualmente vamos a comenzar en el municipio de Manatí con el estudio a las viviendas, es decir, a la población que fue ya estudiada. Al final se estudiaron 127 casos, de ellos, como todos sabemos, resultó uno positivo, que fue la paciente Belia de Manatí, que ya hoy felizmente, como usted planteaba, ya está de alta en su casa y está con su familia. Este estudio debe comenzar el día martes, como planteaba anteriormente, y en este caso se va a realizar no solo con muestras de PCR, es decir, no solo con estudios nasofaringeo, sino también se va a hacer una muestra de sangre, donde se va a estudiar también IgG y IgM para ver el comportamiento de estos pacientes. Sobre todo el IgG es este anticuerpo que permite detectar la presencia de un virus por varios días. Y esto es interesante saberlo, doctor. Pero también esta semana comenzará en el municipio cabecera un proceso trascendental, un intensivo frente a la Aedes aegypti. Del tema le contaremos en breve. En la provincia de Las Tunas aumentan los focos del mosquito Aedes aegypti, principalmente en el municipio cabecera y en Puerto Padre. Por ello, resulta imprescindible adoptar medidas como el autofocal familiar con el fin de evitar la propagación de la Aedes aegypti y de enfermedades como el dengue y el Zika. Es importante en esta etapa recuperar los dúos focales por parte de los CDR, organizar jornadas de limpieza y saneamiento, eliminar todo lo que pueda contener agua en esta etapa lluviosa que puedan constituir riesgo para la proliferación del vector. Además, se realiza la fumigación intensiva, otra de las acciones imprescindibles contra la Aedes aegypti. La provincia en estos momentos no está en transmisión, sí tenemos un incremento de los índices de infestación que se corresponden con la etapa en que estamos, de lluvia, aumento de las temperaturas. Esto facilita la proliferación del vector. Tenemos algunos casos aislados de reactivo que se corresponde con el comportamiento normal de la enfermedad. Para Alto y Claro, Gianni López Brito. Gracias, Gianni, por acercarnos a este tema que es muy importante también, porque ha sido un mayo con lluvias frecuentes y cuando llega la lluvia también el panorama epidemiológico se complejiza, porque muchas personas no solo reservan agua en distintos depósitos, sino que también no realizan las acciones de higienización, y esto coadyuva a que prolifere el mosquito Aedes aegypti, por eso la alta focalidad. Las 4 áreas de salud del municipio cabecera, como también la Romar y Cooro en Puerto Padre y el municipio de Majibacoa, han tenido una situación muy tensa en los últimos tiempos relacionada con el mosquito Aedes aegypti. Comenzará un intensivo para eliminar el vector. Quiero que el doctor Gregory Antonio Pérez Héctor, vicedirector de Salud Pública, que está aquí, nos explique en qué consistirá este nuevo momento. Así mismo, Darleti, por indicación de nuestro ministerio, en el mes de junio se va a realizar un intensivo adulticida en todas las cabeceras provinciales del país. En este caso, a nuestra provincia le correspondieron las 4 áreas acá de la cabecera provincial. Se van en este intensivo está planificado llegarle con adulticida intradomiciliario a más de 40.000 viviendas, que va a ser un tratamiento acompañante a todo lo que se tiene que hacer integralmente a las acciones contra el vector. Decirle que de importancia 4 acciones fundamentales: la vigilancia, como usted planteaba en el caso de la COVID, que la estamos también en este caso llevando en conjunto con la arbovirus, sobre todo los síndromes febriles inespecíficos, para todo el que aparezca en esta pesquisa activa, ingresarlo, es decir, aislarlo de la comunidad, ya que, como incluso se presentaba en el video, realmente en este mes ha habido un alza de los índices de infestación en la provincia, que en el caso de que aparezca algún síndrome febril que tenga portador del virus del dengue, puede transmitir y provocar una transmisión local en nuestra cabecera provincial. Por lo tanto, las acciones integrales sobre la vigilancia, como planteaba, el tratamiento focal que se va a mantener, es decir, no solo se va a fumigar, sino se va a hacer también un tratamiento focal que se va a tratar de llegarle al universo
que está planificado para este adulticida en los primeros 15 días para que este tratamiento adulticida sea mucho más eficaz. Mantener también las labores de saneamiento ambiental, como usted planteaba, y le pedimos sobre todo a nuestro pueblo la participación de la población en la limpieza de los patios, en no dejar acumular desechos en los mismos, que no sea depósitos de agua, que sean es decir, medios de vivencia para este vector. Y lo otro también, la comunicación que tenemos también de este cronograma de acciones que vamos a realizar con los presidentes de consejo, delegados de circunscripción, para que en esta actividad integral, como decía, no se nos queden tampoco casas cerradas, que al final usted sabe que siempre es un elemento que participa negativamente en esta acción. Abra su casa y usted no tema, pero una vez que va a la calle y que por supuesto va a interactuar más en la comunidad, debe usar las medidas de protección, de contención de la COVID-19, como es el caso del nasobuco. Por favor, usted no asuma que ya pasó la pandemia, porque no es así. De hecho, los estudios en los últimos días han hablado de que debe mantenerse y ir hacia el comportamiento endémico de la enfermedad. ¿Qué significa esto? La endemia de una enfermedad. El propio dengue, pudiéramos decir que ha tenido un comportamiento endémico en Cuba, una vez que cada año aparecen, y de hecho en estas épocas existe el alza del mosquito Aedes aegypti, de casos, hemos tenido epidemias en esta provincia del oriente de Cuba. Es una enfermedad endémica ya. Realmente la Organización Mundial de la Salud y nuestro sistema, es decir, nuestro ministerio no lo ha clasificado todavía como endémico, como usted decía, pero realmente su comportamiento ha sido porque todos los que participamos y estamos acá sabemos que realmente año tras año, sea en un municipio, sea en la cabecera acá provincial, hemos tenido que lamentar alguna transmisión local de dengue en la provincia. Y el dengue mata, por tanto usted colabore. Recuerde, abra su casa. Por 4 semanas será este proceso intensivo contra la Aedes aegypti, que comenzará en el territorio cabecera, y también se mantendrán otras acciones de vigilancia epidemiológica en toda la provincia. Gracias a usted, doctor, y nosotros continuamos con otros temas de interés. Alto y claro, revista de participación ciudadana donde su opinión cuenta. Alto y claro, la palabra nos conjuga. La conducta ciudadana en estos días de COVID-19, realmente hemos visto situaciones lamentables. Ha tenido que la Fiscalía cubana actuar frente a personas que no han asumido ni las medidas ni tampoco la actitud o la conducta que debe caracterizarnos en tiempos difíciles, y por tanto el trabajo de la Fiscalía ha sido trascendental. Esta mañana tenemos la posibilidad que nos acompañe el fiscal jefe del municipio de Las Tunas, Norge Nosley Sastre García. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias a usted, bienvenido igual. Nosotros queremos que nos explique, fiscal, desde la perspectiva que usted tiene, porque además está al frente de la fiscalía más importante del territorio, porque este es el municipio cabecera, es decir, el territorio más poblado. ¿Cómo ha sido la labor de ustedes en estos días, una vez que tienen que hacer cumplir la ley y al mismo tiempo respetar y representar el derecho ciudadano? Sí, la Fiscalía, definido por el artículo 156 de la Constitución, posee como misión fundamental, o sea, como un órgano del Estado, ejercer el control de la investigación penal, también ejercer la acción penal pública en representación del Estado y además velar por el cumplimiento de la legalidad. Con este mandato constitucional, nuestro papel en estos tiempos de COVID ha estado fundamentalmente en el despacho de la Guardia. Despacho de la Guardia en el que participa diariamente el fiscal jefe del municipio, y una vez allí conocemos de todos los hechos que se dan en el territorio de Las Tunas, y a partir de ahí, sobre la base de la racionalidad y la objetividad, pero también de la peligrosidad social que tienen estas conductas de las personas que infringen las normas,
decidimos el tratamiento que se le va a dar a cada uno de estos hechos, porque no todos, a partir de las conductas de las personas, la complementaria que tienen, o sea, buenas personas que no tienen antecedentes, decidimos llevarlos al tribunal. Algunos quedan en el tratamiento administrativo, conocido por el artículo 8.3 del Código Penal, pero aquellas personas que son mucho más peligrosas, que tienen antecedentes, pero además que reinciden en este tipo de conductas, hemos decidido de remitirlos al tribunal como atestados directos. Todas estas personas que hemos presentado al tribunal han estado asegurados mayoritariamente con la medida de detención preventiva. ¿Por qué? Buscando también la celeridad y una agilidad en esa respuesta penal, porque las conductas que más se han dado en estos tiempos son las conductas de propagación de epidemia. Propagación de epidemia que se regula en el artículo 187, apartado 1 de nuestro Código Penal, que es un delito de peligro, que protege la seguridad colectiva, pero que además nos remite, al ser una norma penal en blanco, a las disposiciones de salud. Es por eso que también hemos tenido que estudiar estas disposiciones de salud que están dispuestas por nuestro país para poder entonces enfrentar esta conducta delictiva que más ha tenido incidencia en el territorio. Nosotros siempre hemos tenido este artículo dentro de nuestro propio código para poder hacer cumplir las conductas adecuadas, pero es en tiempos excepcionales que uno incluso termina aprendiendo un poco más de la ley, porque eso no nos exonera, el desconocimiento no te exonera realmente de cumplir la ley o de ser penalizado por no cumplir. En este caso, fiscal, ustedes al mismo tiempo representan un derecho ciudadano y estamos en situaciones difíciles, pero yo sé que la Fiscalía ha creado mecanismos para que la población se mantenga orientada. Nos gustaría que usted precisara cuáles son los recursos que tiene hoy la población también para no sentirse desamparada en medio de estos contextos. En medio de este contexto, la Fiscalía ha continuado con atención a la población. Atención a la población que se ha diversificado en los últimos tiempos por las diferentes vías. En estos tiempos de COVID hemos mayoritariamente atendido a las personas vía telefónica, pero también en determinados casos la atención personal, el portal web, el correo postal, también tenemos la entrega personal y un buzón en nuestra sede. En estos tiempos del COVID, muchas personas se han acercado a la Fiscalía inconformes con el tratamiento administrativo dispuesto por la policía, porque las personas ven el delito de propagación de epidemia como que necesariamente las personas tienen que estar infectados para poderlo propagar, y no es así. Ya explicábamos que este delito, al ser un delito de peligro, está dado con el incumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas por el órgano competente, que en este caso es salud. Existe la resolución de salud, donde se habla, o sea, del uso obligatorio del nasobuco, del aislamiento social tan necesario en estos tiempos, o sea, salir de la casa lo menos posible, solo por causa justificada. Y a partir de estas personas, o sea, de estas quejas que se han terminado con celeridad también, casi todas en menor tiempo, o sea, menos de 20 días, aun cuando la ley nos da el término de 60 días para la tramitación de las quejas, pero para que las personas no se sientan desamparadas y también buscando agilidad en la respuesta. Ya Cuba se perfila a ir poco a poco planteando algunas medidas que se mantendrán en el territorio nacional, porque se vaticina un comportamiento endémico de la COVID-19, es decir, que va a estar entre nosotros, van a seguir apareciendo casos, pero en algún momento volveremos a la normalidad. Y este momento, este panorama diferente, le ha servido también a la Fiscalía cubana para replantearse el ejercicio de la propia legalidad en el desempeño de la salvaguarda de derechos, de deberes. Sí, estos tiempos le ha servido mucho a la Fiscalía. Le ha servido desde el punto de vista también organizativo, porque la Fiscalía mayoritariamente está compuesta por fuerza joven que ha tenido, o sea, que sacrificar en estos tiempos, o sea, de estar allí en el día a día en el combate, pero también de entender y acompañar también el compromiso con la revolución. Por los fiscales, o sea, tenemos una máxima que ni tolerantes ni implacables, y en función también de ese mandato constitucional que ya hacíamos referencia, estos jóvenes han estado en el acompañamiento, pero nos ha servido también porque estas conductas nos las veíamos con mucha frecuencia en el territorio, por eso, de aquí de Las Tunas, y a partir de estos casos, de los estudios que hemos tenido que hacer, nos ha también en el acervo cultural nuestro también, en la preparación también nuestra como propios fiscales, y que también es una clase para toda la vida. Yo creo que es muy importante todos los días aprender de estas situaciones adversas, de cómo poder actuar mejor. Y la Fiscalía, como ya decía, ha creado mecanismos. Nos parece muy interesante que exista un amparo al derecho ciudadano, y hoy la persona que necesite asesoramiento, que necesite realmente una conducción ante determinado evento de la vida, no solo tiene que ser porque fue penalizado por el delito de propagación de epidemia o está inconforme, cómo actuar, a qué fuente dirigirse, cómo hacerlo. Bueno, la Fiscalía se mantiene, como decimos, trabajando en tiempo normal. Allí atendemos a las personas, pero estamos potenciando la atención vía telefónica. Tenemos el teléfono 34 53 88. Allí hay una persona que está de guardia todos los días atendiendo las llamadas de la población, y que también con situaciones puntuales que han salido también de las personas de defensa
y del propio Consejo de Defensa Municipal, también personalmente le hemos atendido porque hay cosas que no pueden esperar. Estamos en tiempos difíciles, pero las personas tienen un problema y ese problema tiene que resolverse con la mayor brevedad posible. Yo creo que es importante que todos, primero adquiramos la Constitución de la República, que Correos de Cuba ha estado comercializándola, nos documentemos bien, accedamos también al Código Penal cubano, ganemos en cultura, nos fortalezcamos y sobre todo tratemos de actuar cada día como mejores seres humanos. Gracias a usted por acompañarnos en esta emisión. Gracias a ustedes por la invitación. Alto y claro. El espacio de participación ciudadana en el que usted puede decir lo que piensa. Un espacio para reflexionar sobre los más diversos temas. Alto y claro. Su opinión es muy importante. El cumplimiento de la legalidad es importante y en medio de estos días difíciles de COVID-19 también. No solo la Fiscalía, los tribunales han tenido un trabajo trascendental. Algunas personas han violado lo establecido. Lamentablemente hemos visto conductas que no se adecuan a momentos tan difíciles y entonces hay que pensar mucho en el tema y también conversar con las personas que representan los tribunales cubanos y en este caso tenemos al presidente del tribunal del municipio de Las Tunas, Miguel Fonseca Ameller, y queremos que él nos comente cómo han logrado organizar los recursos humanos ellos, cómo han logrado administrar justicia en medio de un contexto adverso para el mundo y todavía estamos así porque este es el día 81 de la pandemia de COVID-19. Buenos días para usted, Miguel, bienvenido. Buenos días a ustedes y reiterarle los buenos días al pueblo de Las Tunas. Bueno, el Tribunal Provincial de Las Tunas y el sistema de tribunales en la República de Cuba emitió en facultad del artículo 148 de la Constitución de la República de Cuba la instrucción 248, que es la que ha regulado el funcionamiento de la actividad judicial en estos tiempos de pandemia. Hemos de decir que el principal recurso con el que trabajan los tribunales es el recurso humano, tanto los que administramos justicia a los que reciben esa administración. Y el Tribunal Provincial de Las Tunas ha trabajado en estos tiempos de pandemia solamente con el 33% de su plantilla. Sin embargo, la actividad judicial siempre se ha mantenido eficaz y transparente, como son los dos elementos que la caracterizan. Entonces, estas medidas se han planteado para que el flujo de personas que entra al tribunal no contradiga las medidas que ha dispuesto el sistema de salud en nuestro país. En cuanto a la administración de justicia, nuestro tribunal ha conocido aproximadamente unos 76 actos judiciales. De estos, la mayoría de las tipicidades delictivas son por los delitos contra la salud pública, los delitos contra la economía nacional y los delitos contra la administración y la jurisdicción. Quiere decir, contra aquellas personas que ofenden o atentan contra los oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria. Ahora, de estos 76 juicios se han sancionado ya a 79 personas. De esos 79, 2 han sido absueltos y las sanciones van desde privación de libertad hasta sanciones subsidiarias, quiere decir que su ejecución van con el sistema de juez de ejecución del municipio de Las Tunas. Ahora, ¿qué ha existido? ¿Cuáles han sido las modalidades? Por las complejidades de estos tipos de delitos y para que sirva como un escarmiento para las personas que transgreden la ley, se han aplicado dualidades de sanciones. ¿Qué significa dualidad de sanción? Que se aplican tanto sanciones privativas de libertad como sanciones de índole pecuniaria. Y eso es lo que ha, de cierta manera, dibujado las figuras delictivas que hemos sancionado en estos tribunales. Ahora, para que estas sanciones sean efectivas, tiene que existir la tarea del juez de ejecución en nuestro municipio. Y por tanto, como el tribunal es parte del sistema de consejo de defensa del municipio de Las Tunas y de todos los tribunales municipales también en sus respectivos consejos de defensa, nos hemos acercado a ellos y esta actividad no se ha paralizado. Nosotros seguimos hoy presentando a las personas que son sancionadas en primera instancia a nivel de las zonas de defensa y a nivel de zonas de defensa también con los grupos comunitarios y los delegados y los presidentes de zona de defensa se presentan, se visitan y son controlados. Y además, a partir de ellos, también se autogestiona el empleo que estas personas deben empezar a realizar a partir de la sanción que le hemos impuesto. Lo otro es que las materias no penales, dígase laboral, civil, familia, económico, paralizaron sus trámites de manera inmediata a partir del 1 de abril del 2020. Quiere decir que las personas no podían presentar demandas a esta instancia
y las demandas que estaban ya presentadas se paralizaron los términos hasta una vez se restaure la actividad judicial. No así en todas las materias. Por ejemplo, la materia laboral, que es una de las que más ha repercutido en estos días y hemos escuchado opiniones de la población, aquellas personas que tengan alguna controversia con sus administraciones sí pueden presentar demandas laborales a la Dirección Provincial de Trabajo y allí y allí van a encontrar el asesoramiento para dichas demandas. Si lo presentan al Tribunal Municipal de Las Tunas o a cualquier tribunal municipal, el tribunal está en la obligación de admitirlo para así resguardar uno de los principios que tenemos, que es el acceso a la justicia que deben tener todos los ciudadanos en la República de Cuba. En este caso usted plantea que se detienen algunos procesos y que han pensado, porque poco a poco vamos a ir regresando a la normalidad. Se ha hablado de un junio en el que el país de alguna manera va a ir regresando a su vida común y hay muchas personas que deben estar preocupadas porque si tienen procesos pendientes, supongo que digan, bueno, ¿y cuál será el futuro nuestro? ¿Harán más juicios en un día o vistas? Coméntenos, por favor. A ver, hay que tener en cuenta lo principal. El tribunal aplica una justicia de contexto y en tal contexto nosotros tenemos que ir paulatinamente, ir eliminando algunas medidas que no permitían hacer actos judiciales en otras sedes para que no exista la aglomeración de personas. Ya nosotros empezamos a hacer un estudio, sobre todo en las materias penales, con aquellos juicios, por ejemplo, de personas que estaban hoy en privación provisional de su libertad. Aquellos, por ejemplo, que todavía no se le podía hacer los juicios, será modificado a otras medidas cautelares según la tipicidad delictiva y aquellos que su tipicidad delictiva ha sido grave, sí se ha mantenido allí. Hemos hecho un plan para empezar paulatinamente a realizar aquellos juicios orales de aquellas tipicidades delictivas que así lo ameriten, personas que por su cercanía a la sede judicial no tengan que montarse en un vehículo público, dígase ya en Las Tunas, no en la zona rural, cosas por el estilo. Y aquellas materias que no son las no penales sí se mantienen paralizadas hasta que se decida por el ente del Tribunal Supremo. No obstante, ya les digo, el acceso a la justicia siempre lo van a tener garantizado. Y paulatinamente estos tipos de materias que no son las penales, bueno, sí van a empezar a hacerse paulatinamente y ya a hacer una apertura que no contraponga las medidas tomadas por salud pública. Es muy importante mantenerse informado, porque sé que ustedes utilizan algunos medios como la propia radio para informar a las personas que deben asistir determinado día. Lo hace también la Fiscalía para presentarse. Por tanto, la persona que sabe que tiene un proceso que vivir de este tipo, manténgase orientado. Tienen mucho trabajo ustedes a partir de este momento. Y cuando hace una evaluación de las principales conductas o causas que están llevando a procesos de este tipo, ¿cuáles serían las que más trascienden en esta provincia del oriente de Cuba? A ver, las que más trascienden son las disciplinas encaminadas a las personas que no llevan correctamente el nasobuco, que ingieren bebidas alcohólicas en vías públicas sin el nasobuco puesto, que realizan actividades festivas en su vivienda con un número importante de personas, y aquellos que de manera intolerante e irresponsable no hacen un caso debido a las autoridades que organizan una cola, por ejemplo, para adquirir los recursos de primera necesidad. Nosotros sí hacemos un llamado de advertencia a las personas que tenemos que mantener la calma, que tenemos que mantener la disciplina en todo momento porque la pandemia no ha pasado. Nosotros en el programa, en las primeras emisiones, explicábamos, unidos a la Fiscalía, representantes del propio Tribunal Provincial, hablaban aquí de cuántos tuneros habían sido sancionados o detectados violando las medidas establecidas. Y en este caso, fuera de la COVID, también existen otros delitos que se cometen. ¿Cuáles son los más comunes en esta provincia? Y sobre todo en el municipio cabecera que usted representa. A ver, los más comunes son los delitos contra la seguridad personal de la persona, como las amenazas, la integridad corporal, como las lesiones, y otros contra el patrimonio, como son los hurtos, robos con fuerza en las cosas, y contra el ganado mayor. Interesante poder conocerlo, porque yo creo que debemos encaminar hoy la joven generación
hacia el fortalecimiento de los valores. Y este es un tema que parece muy superfluo, muy común, pero la verdad tiene como trascendencia que luego la persona llega a estos delitos, llega a la privación de la libertad, que es el principal derecho que tiene un ser humano, y entonces es lamentable. Creo que hay que trabajar mucho con las nuevas generaciones para evitar y que vayan disminuyendo los casos y las personas sancionadas, que siempre será lamentable. ¿Cómo lo ve usted? Igualmente. A ver, el tribunal tiene también entre sus tareas impartir una preparación jurídica a toda nuestra ciudadanía, y en eso estamos encaminados. No solamente esto es un espacio que estamos aprovechando, como usted decía, tenemos participación en 2 programas de la radio, tenemos también nuestro sitio web, de manera que no veamos al tribunal como solamente aquel ente que imparte justicia, sino también aquel ente que de manera funcional por la Constitución tiene que garantizar a las personas una preparación jurídica para que puedan de cierta manera desenvolverse en la sociedad de manera más disciplinada. Y que siempre prime la justicia. Muchísimas gracias a usted, presidente del Tribunal del Municipio de Las Tunas, por acompañarnos, y sobre estos temas interesantes siempre volveremos. Quédese en la sintonía, porque recuerde que aquí hablamos alto y claro. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. Esta nueva enfermedad, llamada COVID-19, por su terminología en inglés, es una infección respiratoria aguda que se puede propagar de persona a persona. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que apareciera el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Los síntomas más comunes de la enfermedad son fiebre, tos seca y dificultad para respirar. Algunos pacientes pueden presentar malestar general, escalofríos, obstrucción nasal, secreción nasal, dolor de garganta, diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. También puede suceder que algunas personas se infecten, pero no desarrollen ningún síntoma. El 80% de las personas infectadas se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento específico. Al menos 1 de cada 6 personas que contraen el virus desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Los adultos mayores y las personas que padecen otras afecciones médicas como hipertensión arterial, problemas cardíacos, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. Aproximadamente el 3% de las personas que han contraído la enfermedad han fallecido. Una persona puede contraer la enfermedad por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las goticas procedentes de la nariz o la boca que hayan sido esparcidas por una persona infestada con el virus al toser, estornudar, escupir o hablar. También puede propagarse al ponerse en contacto con objetos y superficies contaminadas con estas secreciones. Es decir, que si otras personas tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca, pueden contraer la enfermedad. El periodo de incubación se estima que oscila entre 1 y 14 días y en general se sitúan en torno a 5 días. Alto y Claro, revista de participación ciudadana donde su opinión cuenta. Alto y Claro, la palabra nos conjuga. Enfrentar las conductas inadecuadas, la indisciplina, el abuso, también es una gran responsabilidad de la Dirección de Inspección en el Territorio. Nos acompaña en esta jornada el director provincial de la llamada DIS, por sus siglas. Aquí está Luis Marrero. Muchísimas gracias por acudir a nuestra invitación. Buenos días. Buenos días. Tenemos una gran tarea en el territorio y es controlar en medio de un contexto adverso, de una pandemia, pues la disciplina y el respeto al consumidor, el respeto al ser humano de manera general. La provincia de Las Tunas ha tenido situaciones que han sido lamentables de violación de precios,
también de incumplimiento de normas. Quisiera que usted nos comentara la apreciación que tiene del asunto. Bueno, realmente desde que se activó el Consejo de Defensa Provincial, nosotros distribuimos un dúo de supervisores que trabajaran en cada zona de defensa para que estuviera más cerca de los lugares donde pudieran ocurrir estos hechos. Es cierto que bueno, la situación como la podemos ver latente en algunos lugares cuando pasamos en las tiendas y todas esas cosas, cuando hay escasez de producto en momentos determinados y más como existe el tema de acaparamiento también, es decir, personas inescrupulosas que se aprovechan de estos momentos para acaparar producto y después revenderlo en la calle también, lo cual nosotros también nos hemos dado la tarea de hacer un proceso investigativo acompañado también con los compañeros del Ministerio del Interior, y posteriormente actuamos de conjunto incluso en las mismas viviendas. Ahora, no obstante a este tema, en los mismos establecimientos también se han detectado violaciones que laceran el trabajo de algunas instituciones, es decir, de los centros estatales que tienen una buena labor y se desempeñan, y bueno, por un actuar de un trabajador en un momento determinado afectan la imagen de esa institución. ¿Como cuáles? Decimos así, como en las unidades de la gastronomía, en las panaderías también, que se aprovechan en estos sentidos también, se utilizan personas que no son trabajadores, que después son beneficiados con recursos de la misma institución, como decimos, harina, aceite. Se demuestra también que cuando hacen una producción, en este caso en las panaderías, en algunas, no podemos decir en todas, pero bueno, sí tenemos los elementos de algunas que se ha demostrado que ha sido así, la misma harina que le dan para una producción determinada, lo que hacen es elaborar el producto con un peso inferior al establecido, y entonces con este sobrante que le va quedando automáticamente hacen una producción de panes de los que se venden de forma liberada para otros negocios, es decir, para los que revenden y todas esas cosas, ya el pan a peso y todo eso, y al final se quedan con el efectivo que no va realmente a la recaudación del Estado, que es el objetivo en correspondencia. ¿Ustedes han detectado estos casos? Sí, lo hemos detectado. Cuando los han detectado, ¿qué procede ante ellos? Nosotros automáticamente informamos a los órganos del MININ cuando se determina que es un determinado hecho. Hasta la fecha nosotros se han realizado 24 denuncias por el tema de las normas de protección al consumidor, que está incluido todo este tema también. Y decir que bueno, recientemente también nosotros detectamos este tema también en la panadería La Toni, trabajadores que no son trabajadores de allí, es decir, personas ajenas a la entidad, que más en este momento con el tema de las normas de higiene que hay que cumplir por la inocuidad de los alimentos, porque usted está manipulando el producto y realmente utiliza un personal ajeno, corre el riesgo de un momento determinado poder conllevar a una intoxicación alimentaria, no a una persona, sino a varias, porque es una cadena que está automáticamente manipulando un producto que se va a comer una persona, que se va a comer el pueblo, y realmente esa persona no se tiene diagnosticado si está apta para poder trabajar con esos alimentos allí. Es decir, que en este sentido nosotros nos hemos dado la tarea de hacer un mayor control fundamentalmente en estos lugares donde se manipulan los alimentos, que se violan estas normas también. Se informan a las empresas administrativas para que adopten las medidas administrativas también con los jefes de turno o con el administrador si está presente en el acto de que se detectan estos hechos. Las administraciones son fundamentales. Y el país en los últimos tiempos también ha mostrado cómo ha hecho su enfrentamiento a las ilegalidades. La gente se pregunta, ¿y ahora? Pero si todos conocemos que ocurren ilegalidades, el fenómeno del acaparamiento, las indisciplinas, entonces creo que nos va dejando una experiencia, porque este es un tema que incluso existe un programa de evaluación del delito, de las ilegalidades, es un tema de todos los días, porque lo que no se puede permitir es que la población más sensible se mantenga sometida y que otros pues disfruten esa libertad de revender, de aprovecharse, de ofrecer un servicio de mala calidad y no pasa nada. Entonces son asuntos que preocupan muchísimo. Es un asunto del día a día. Sí. En cuanto a este tema, Luis, a nosotros nos preocupa también lo que está ocurriendo en las colas.
y Las Tunas ha tratado de organizarlo un poco con el control de la venta por los llamados módulos, que en realidad no es módulo, es un poco controlar y que todos puedan acceder. ¿Ustedes también en estos escenarios han detectado violaciones? Sí, como ya le decía anteriormente, nosotros hemos detectado violaciones, incluso personas que incluso anteriormente utilizaban cartas, que realmente no te daba facultad para hacer ningún tipo de compra, pero bueno, en un inicio existieron algunas situaciones que no se permitió detectar las cosas oportunamente, y entonces algunas personas, incluso administrativos, violando en este sentido, hicieron cartas como que ya tenían un derecho priorizado sobre la cola. También se detectó personas que hacían cola por donde estaban los impedidos, y entonces cuando nosotros llegamos, lo primero que decíamos a los compañeros que estaban allí en lo que es la parte de la cola del orden público y eso era: el que vaya a pasar por aquí como impedido tiene que traer la identificación. Habían algunas personas que decían: no, a mí se me quedó en la casa. Bueno, pues no puedes comprar, tienes que hacer la cola realmente como está establecido por la otra vía. ¿Por qué? Porque realmente no se le veía que tuviera ningún tipo de discapacidad, porque bueno, tal vez se le quede a un discapacitado y uno vea que tiene realmente esa discapacidad, y existe por lo menos el sentido humano de decirle: bueno, es verdad que aunque no traiga el carnet, por lo menos uno percibe de que realmente es discapacitado. Pero bueno, nos percatamos que habían muchas personas que en la vida real no eran discapacitados, que simplemente lo que querían era aprovecharse de que había menos personal para entonces obtener estos recursos. Además, también detectamos que algunas personas compraban y querían volver a comprar, y entonces en esa parte también nosotros interveníamos y lo sacábamos de la cola también, con el apoyo en ocasiones de la misma cola, que le decían allí a los compañeros del MININ que ya esa persona había comprado, y automáticamente entonces se sacaba de la cola. Por eso es muy fundamental el apoyo popular, es decir, solamente la inspección, y en este sentido también los órganos del MININ no se pueden ver como organismos apartados, es decir, el pueblo, con el apoyo del pueblo y con la información que nos aporta también el pueblo, es muy importante para nosotros poder actuar en momentos oportunos de un hecho. Por último, ¿qué vía puede utilizar la población? Bueno, por las vías telefónicas. Aquí yo le puedo informar los números de teléfono de cada territorio. Empezaremos por el municipio de Manatí, que es el 31 22 10 23, en Puerto Padre 31 51 51 38, Jesús Menéndez 31 58 28 50, Majibacoa 31 28 8300, Las Tunas 31 37 12 38, en Jobabo 31 62 71 49, Colombia 31 62 40 15, en Amancio 31 69 32 10, y en la dirección provincial 37 46 86. Muchas gracias, director, por esta información, y usted no permita que vulneren sus derechos, siempre sea un vigía de lo correcto, que es lo que está establecido para poder vivir en una sociedad mejor. Ahora vamos a ofrecerle un trabajo que nos ha preparado la periodista Natasha Díaz Bardón, relacionado con el comportamiento de la electricidad en Las Tunas. La provincia de Las Tunas es uno de los territorios que en Cuba ahorra energía cumpliendo medidas indicadas por la máxima dirección del país. Incluyendo a los grandes consumidores de la industria siderúrgica de la provincia, estadísticas reportan 3,9 gigawatt hora de ahorro hasta el 26 de mayo. Analizando la provincia, quitando el consumo del alto consumidor que tenemos acá en la provincia, que es el caso de Asinoc, que tiene un plan de 8.000 megawatts, el comportamiento es positivo. Tenemos una reducción del plan, o sea, un ahorro de energía de 1.9 gigawatts, que son aproximadamente 410 toneladas de diésel equivalente dejado, o sea, de consumir por las unidades diésel en este caso de generación. El sector residencial es el de mayores gastos energéticos según estudios provinciales, y es que actividades como teleclases, teletrabajo y otras funciones hogareñas por la estancia en casa inciden en estos resultados. Autoridades del territorio anunciaron que el consumo de este sector crece en un 10%. Asimismo, en el pico nocturno es donde más se aprecia la reducción de la demanda de energía.
En el más reciente Consejo Energético Nacional Ampliado, presidido por el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, los diferentes territorios cubanos intercambiaron experiencias sobre las medidas más estrictas de ahorro que benefician la economía del país. Se conoció sobre el programa especial de facturación de electricidad para clientes privados no residenciales asociados a la producción de alimentos, específicamente los que utilizan el riego demandando el recurso energético. Lo que se está trabajando con ellos es para que reduzcan ese consumo en el horario pico diurno, de 11 a 1 de la tarde, es donde está el llamado. Tenemos identificado en la provincia 67 clientes que han incrementado el consumo de energía en este horario desde el mes de abril hasta la fecha. En este espacio, el miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba enfatizó que las medidas energéticas, luego de que pase la situación epidemiológica de la COVID-19, han de permanecer como parte de las dinámicas económicas del país. Fue un reporte de Natacha Díaz Bardón para Alto y Claro. Gracias, Natasha, por tu reporte. Y está con nosotros el director comercial de la empresa eléctrica de Las Tunas, Roberto Conesa García, para explicarnos cómo se organiza esta empresa en aras de poder corresponder a esa demanda de la población que se pregunta: ¿cuándo pago mi tarifa? ¿Cuándo se restablecen los servicios comerciales de la eléctrica? Buenos días para usted, Roberto. Buenos días, Leti, para usted y para toda la población que nos ve y nos escucha. Estas son las interrogantes, sobre todo cómo pagar la tarifa eléctrica, que ya van pasando los días, 81 días ya llevamos de pandemia. Sí, de acuerdo, es así. Bueno, nosotros continuamos con nuestras oficinas comerciales cerradas para el pago de la electricidad hasta que, bueno, las autoridades del país lo decidan y podamos volver a atender a la población en estas oficinas. Mientras esto suceda, bueno, pues estamos realizando la lectura, nos están permitiendo realizar la lectura en la propia vivienda para la facturación de la electricidad. Concluimos hoy este proceso y comenzamos a facturar entonces las facturas que se van a presentar en el próximo mes a partir del martes día 2. Esto sí va a ser en la propia vivienda, donde la población va a tener la oportunidad de pagarle al lector cobrador la factura del propio mes y la factura de los meses que tenga pendiente, que como hemos explicado en otro momento, esto no puede suceder a través de las plataformas electrónicas ni por correo. Por estas vías solamente se puede pagar la factura del mes. Si las personas que tienen facturas atrasadas o acumuladas solamente lo pueden pagar en este momento a través del lector cobrador. Si cuando llegue el lector cobrador la persona no tiene el presupuesto, ¿qué pasará? Nada, sencillamente sigue acumulando la factura. ¿Plazos? Exactamente, cuando todo vuelva a la normalidad se dará un plazo para que las personas se actualicen y a partir de ahí, bueno, si ya se comenzarán a tomar las medidas pertinentes de retiro del servicio y demás, que en este momento no está haciendo, no se está retirando el servicio por falta de pago. Es decir, ya nosotros comenzamos el lunes junio y durante esta semana llegará al hogar, como de costumbre, el lector cobrador. Así es. Nosotros queremos, por ejemplo, explicar que de 186.316 clientes del sector residencial que tiene la provincia de Las Tunas, 41.285, que representan el 25%, tienen cuentas acumuladas de más de un mes. Es decir, que estas personas, cuando esto vuelva a la normalidad, suponiendo que dure el mes de junio también, en el mes de julio tendrían acumuladas 3 o más facturas de electricidad, que en algunos casos sería un monto de dinero considerable y que no, quizás en ese momento no tengan cómo pagarlo de inmediato. Por eso es que nosotros sugerimos que eso vaya siendo paulatinamente. Y sugerimos también el ahorro energético, no solo para el país, sino para su propia economía, porque estamos viviendo días muy difíciles, las personas se preguntan cómo distribuyo mejor el dinero. Otros servicios comerciales, ¿cuándo volverán a la normalidad? Bueno, ¿qué les ha dicho ya? Bueno, todavía no se ha comunicado nada al respecto. Nosotros lo que sí queremos explicar en este sentido, que nosotros estamos atendiendo a la población, los que tienen inconformidad con el consumo o con cualquier otra de los servicios que nosotros prestamos, que pueden llamar a las oficinas comerciales a través de los teléfonos que todos conocen, porque tienen relación con su oficina comercial y todos los conocen, que en estos momentos se muestran en pantalla.
pueden llamar para manifestar cualquier inconformidad y ahí se le dará tratamiento. Lo mismo para las quejas de exceso de consumo que cualquier otra inquietud. También nosotros tenemos el 18888, que es el centro telefónico de la provincia, que desde cualquier municipio se puede acceder ahí y ahí le informan de su inquietud, pero también lo pueden conducir a una oficina comercial a través de la vía telefónica para evacuar cualquier duda al respecto. Entonces esperan orientaciones de la Unidad Básica Eléctrica para volver poco a poco a la normalidad. Y por último, ¿ustedes qué apreciación tienen de lo que está ocurriendo en la provincia? Porque ha existido interrupción, al menos en la ciudad cabecera. Anoche hubo interrupciones, ¿por qué? Sí, anoche casualmente hubo una interrupción, un puente del circuito que alimenta parte de la ciudad de Las Tunas, frente al pedagógico hubo esa interrupción, se partió un puente y hubo que apagar para dejar la línea sin electricidad, que nuestros linieros pudieran trabajar. Duró aproximadamente 1 hora esta avería, pero son interrupciones que ocurren casuísticamente, no tienen relación con la disponibilidad del sistema para prestar este servicio. No debe haber apagones en junio. No debe haber apagones en ningún momento. Muchas gracias a usted, gracias, Roberto. Son temas de interés de la vida cotidiana y nosotros siempre volveremos con estos asuntos porque la COVID-19 nos ha cambiado la vida. Más de 5.700.000 personas la padecen, lo han padecido en el mundo y todavía sigue siendo un gran problema de salud. Cuba, en su día 81 de la pandemia, se sigue replanteando cómo volver a la normalidad. Usted colabore con el distanciamiento social y cuide mucho su vida. Volveremos el próximo sábado para seguir hablando alto y claro.